¿Qué más, gente? ¿Cómo van? Hace rato que no subo video y bueno, es por dos simples razones: trabajo y ánimo en general. Pero bueno, el caso es que la verdad me varé en medio de un video porque tenía planeado uno para octubre, pero la verdad no me gustó. Además se me dañó mi tableta de dibujo, me estanqué creativamente y la verdad pues eso más el trabajo me tenían literalmente de los huevos. Pero bueno, para no dar más vueltas al rollo, pues el día de hoy voy a hablar de Steven Universe. Espera, no lo hagas. No hables de Steven Universe. Bueno, la verdad no voy a hablar solamente de Steven Universe, sino también de Dragon Ball y de cómo en estas dos franquicias existen dos personajes que representan dos caras de la misma moneda. Y sí, sé que precisamente el fandom de Dragon Ball y de Steven Universe no son los más tranquilos, lo sé perfectamente, ya que yo pertenezco al de Dragon Ball, así que sé la toxicidad que se estará manejando aquí. Pero en fin, lo que quiero dar a conocer es cómo estos dos personajes son más parecidos de lo que muchos piensan, así que sin más rodeo, como siempre, comencemos con el video pues. Obviamente si están aquí es por el título, y sí, voy a hablar de Gohan y Steven, que son más similares de lo que muchos creen. Pero Sot, ¿cómo vas a comparar a Gohan Chat con Steven Bodrio? Eso no tiene sentido. Cállate. Primero, ese chiste no va en este canal. Y segundo, pues sí, estos son más parecidos de lo que muchos piensan. Y si no han estado viviendo debajo de una piedra, seguramente conocerán Dragon Ball, o por lo menos tienen más o menos una idea de lo que es. Del mismo modo con Steven Universe, pero bueno, para darles algo más de contexto y así poder entender el video, tengo que enseñarles las similitudes de estas dos series, que aunque no lo crean, son muchas. Rebecca Sugar tiene la cualidad de darle prioridad y enfoque a los dilemas psicológicos y tratar temas como la soledad, la depresión, la dependencia, el amor y demás cosas que, bueno, seguramente al fan esencial le estarán recarcomiendo los intestinos. Vamos, Vegeta, siente la esencia. El caso es que esa cualidad nos ha dado dilemas muy interesantes en la serie. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Pues no sé, me desvié del tema. El caso es que Rebecca tiene la cualidad de darle ese enfoque a sus temas. Eso no quita el hecho de que estas dos sean prácticamente parecidas en ciertos aspectos, como por ejemplo el contexto de las dos series, que aunque a simple vista no tienen mucho en común, son muy similares, pero hey, hago énfasis en que Steven Universe es más parecido a Dragon Ball Z en ciertos aspectos. Ojo, Dragon Ball Z, porque de ahí para arriba es otra cosa y la verdad, simplemente son similares. El caso es que ahora sí, comencemos con las similitudes, verga. No hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar. Steven es un niño híbrido entre un humano y un extraterrestre, y no de cualquier alien, sino de uno de los más poderosos de su mismo universo. Esta raza de aliens es conocida como las gemas, o también llamadas las gems. Son seres conquistadores que sí, hay gente que dice que esa teoría no es verdad, pero pues, todas las cosas que han hecho y las guerras que han pasado demuestran que sí son conquistadores, pero en fin. Conquistadores que han terraformado planetas enteros en beneficio propio, y bueno, ¿no se les hace similar lo que les acabo de describir? Pues obviamente a Gohan y a la raza de los Saiyajins, que es exactamente igual, solo que con obviamente sus diferencias, porque pues son series completamente distintas. En el caso de Gohan, que al igual que Steven, es un híbrido, solo que en este caso, el padre es el alien, o sea Goku. Es que hasta en eso se parecen en cierto aspecto, porque Rose era solo un cuarzo, que en la jerarquía de las gems simplemente es una gema normal y ya. Y bueno, que en un tiempo después Rose pasó de ser un cuarzo a una diamante, porque bueno, historias supongo. El caso es que Goku también fue considerado un simple Saiyajin de clase baja, para después volverse uno de los más fuertes de su raza, y así puedo seguir por largo rato. Las fusiones, ¡pum!, Dragon Ball Z y Steven. Los diseños, ¡pum!, también son similares en algunos aspectos. Los poderes, ¡pum!, algunas veces también. O sea, no me malinterpreten, el que sean similares no lo hace malo, solo es una característica ya y hasta es inspiración. Eso no tiene nada de malo, lo vuelvo a repetir. O sea, simplemente es eso, no es más. No es como si eso afecte en algo. El caso es que esto da comparaciones con algunos personajes, y en este caso, los que están en escena, que son, en mi opinión, énfasis en mi opinión personal, de persona individual, que se puede equivocar, similares, pero obviamente con sus diferencias. Los que vieron Steven Universe saben que Steven niño era muy cariñoso, comprensivo y sobre todo muy mimado y sobreprotegido. No siempre, pero sí en algunas ocasiones y en la gran mayoría, ya que si vemos la serie, Steven no protagonizó peleas muy buenas por sí solo, al menos no en Steven Universe, porque en Future es diferente y pues de ahí ya llegaremos más adelante. El caso casoso es que Steven fue un niño muy sobreprotegido y pues
¿Eso es algo malo? Más o menos. Y sí, es un mensaje muy bonito, más en el contexto de la serie, que aunque estuvo cargada de traumas, dilemas existenciales, dolor, penas, el amor siempre prevaleció. Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues que en ese aspecto Gohan, de niño, prácticamente en esa etapa de crecimiento era muy similar a Steven, amoroso y con ese mensaje de proteger, de amar y de cuidar, más que todo como con esa sobreprotección, no tanto de proteger, porque eso lo aprendió más adelante. Al menos hasta que llegó Raditz y pues bueno, ahí fue donde la sobreprotección de Gohan se fue de sabático. Y es obvio, la historia de Dragon Ball dio un giro muy brusco y caótico en ese preciso instante. Las dos historias tomaron rumbos, aunque similares, distintos. Steven, por su parte, fue sobreprotegido en casi todo momento por las gemas. Es más, nunca tuvo una lucha de tú a tú con un enemigo importante o muy poderoso, ya que el protagonismo de las peleas recaía mucho en las gemas, porque él solo... prácticamente no. Es más, al comienzo, cuando Steven pide un reto, las gems crean una sala de obstáculos falsos y eso nos da a entender ese miedo y ese mensaje que tienen de amor hacia Steven, la sobreprotección que estaremos viendo desde ahí en adelante. En cambio, Gohan, pues... Fallas técnicas. Espere, por favor. A pesar de que crecieron en un ambiente un poco similar, la diferencia radica en cómo muchas veces Gohan se enfrentó a muchos problemas y batallas muy duras y crueles para un niño tan pequeño. Steven tuvo un paseo en la playa a comparación si nos ponemos en esas. El máximo daño físico que sufrió fue un ojo morado, si mal no recuerdo. Recuerden que hablo de su etapa de niño. Y no me malinterpreten, eso no demerita a ninguno de los personajes, ni mucho menos enaltece al otro. Pero nos da un punto muy interesante de estos dos, y nos crea la siguiente pregunta: ¿qué hubiera sido de ellos en lugar de otro? Y no, de ninguna forma Gohan en el universo Steven Universe hubiera sido el follador 3000 Pussy Destroyer y Steven hubiera sido un Kug en el universo de Dragon Ball. Para nada. Es más, si Gohan hubiera crecido en el mismo contexto con el que creció Steven, hubiera sido exactamente igual que él, y viceversa, porque bueno, los dos crecieron en contextos similares y tienen un mensaje muy parecido, y eso le da más fuerza al punto. Gohan al inicio de Z era un niño llorón, y pues ¿quién lo culpa? Era un niño pequeño que lo criaron en un ambiente muy cálido. También aquí es donde pasamos a Future y a la saga de Cell, ya que estos dos son los puntos más altos de los personajes. Primero partamos por Steven. Que hasta este punto ya era un adolescente, con prácticamente su propósito entre comillas cumplido. Ya había salvado al mundo, al universo y demás cosas, pero Steven estaba algo raro y con una necesidad de siempre querer ayudar, aunque ya nadie lo necesitaba en este punto. Más que todo porque bueno, en cierto modo se convirtió en el salvador que reparó, entre comillas, las cagadas de Rose, cosa de la cual no voy a hablar tanto porque pues no me gusta lo que le hicieron al personaje de Rose, prácticamente lo que le pasó a Goku. En fin, Steven en su afán de querer siempre ayudar se metió en un sinfín de conflictos que a él prácticamente no le competen, porque siempre fue así, estando en medio de problemas ajenos sin afrontar los suyos. Eso mismo no le permitió desarrollar una identidad propia y completa. También eso explica de su intento fallido por casarse con Bonnie, para darle un significado a su existencia, y al verse sin un propósito, decidió intentar ayudar al único personaje que había rechazado sus ideas, Jasper, una gema que era fiel a su idea de lucha, que siempre vivía entrenando porque se estaba preparando para una guerra que entre comillas no existía, y Steven la intentó reformar, intento que lo llevó a un mini enfrentamiento con ella, y en esa pelea despertó su potencial y experimentó por primera vez la emoción de la lucha, y al sentir esa sensación llena de adrenalina que nunca tuvo, eso lo llevaron a prácticamente rogarle a Jasper que lo entrenara, precisamente para llenar ese vacío que aún habita en su interior, entrenamiento que comenzó a formar una faceta muy interesante en Steven. Y lo curioso es que hay una línea que separa a Steven antes del entrenamiento y después de, ¿saben? Me recuerda en cierto punto al entrenamiento que tuvo Gohan con Goku en la habitación del tiempo, pues algo curioso de este es que los dos personajes, cuando terminaron de entrenar y obtuvieron sus batallas correspondientes, salieron completamente diferentes en carácter, personalidad y comportamientos. Y pues o sea, más o menos ya van entendiendo mi punto.
en esta parte de la historia, los personajes están en un momento muy clave para el desarrollo de la trama, ya que el punto de quiebre de Steven y el enfrentamiento de Gohan contra Cell son los enfoques principales de estos arcos, también el final de los mismos, y aquí es donde las cosas se conectan un poco más, ya que le da un enfoque a Steven, llevándolo a una faceta diferente del niño adorable que siempre estaban acostumbrados. Y es muy curioso porque gran parte de los fans de Steven Jr. se quejaron mucho del cambio tan drástico que tuvo él en Future, pero es muy coherente, pues al ser privado de sus propias luchas, adjunto a la sobreprotección de las gemas y la condescendencia tan grande de Gref, provocaron que él no tuviera un crecimiento adecuado para un niño gema en medio de una guerra interestelar. La serie siempre se enfocó en los problemas más idealistas y psicológicos, tratando los traumas de las gemas provocados por Rose y demás cosas, pero pues como Steven prácticamente es Rose, eso adjunto al mensaje de paz y de amor que se le fue inculcado desde que nació, crearon en él un complejo de Atlas, que para los que no saben quién es Atlas, cosa que no lo creo, pero pues toca aclararlo, es un personaje de la mitología griega que se caracteriza por cargar el peso del mundo en su espalda, literalmente. Este término se le da a los personajes con la característica de cargar los problemas y responsabilidades que muchas veces no le competen. Eso mismo le pasa a Steven al sentirse culpable por el hecho de que la gran mayoría de las cosas que pasan en la serie son por culpa de Rose, y como en cierto modo pues prácticamente es Rose, eso lo lleva a querer siempre reparar todo, al igual que su sentido de la justicia y del amor. Pero aunque Steven haya sido un niño muy cariñoso, la verdad es que siempre sí guardaba rencor, en especial a Diamante Blanco, y esto es un punto muy importante para más adelante. Ahora nos toca a Gohan. Que le pasó algo muy similar a Steven, pues cuando salió de la habitación del tiempo tuvo un entrenamiento para controlar la ira que provoca el Super Saiyajin. Y la ira, por cierto, es algo muy característico en Gohan desde niño y sus estallidos de rabia. Pero es que la gran mayoría de veces están muy justificados, ya que la naturaleza de los Saiyajins es ser una raza guerrera. Como monos salvajes, que es lo único que les importa es comer, cagar, dormir y culiar, pues es muy normal en esa raza. Y eso se ve casi en prácticamente todo el elenco de los Saiyajins principales. Gohan en la saga de Cell es el personaje mejor escrito de todo Dragon Ball hasta la fecha, y me agarro con quien sea en los comentarios, me agarro con quien sea, porque en este punto de la historia Gohan está pasando por un conflicto interno prácticamente en todo el manga. Después de que salió de la habitación del tiempo, Gohan ya no era el mismo de siempre, callado, pensativo, y aunque no nos muestran los pensamientos de él como tal, es evidente que algo no está bien, y es más notorio cuando Goku deja a Gohan pelear contra Cell. Miren, aquí pasa algo curioso, y es que todos los demás guerreros, menos Goku, no le tenían tanta fe a Gohan, pese a que él ya había luchado antes, siempre lo vieron como un niño, en especial Piccolo, que se la pasó llorando como una perra porque según él Goku era el asesino de su hijo. Cállese la verga. Y miren, Goku está tan orgulloso del poder de su hijo que confía plenamente en él, le tuvo fe. Lastimosamente se confió en que Gohan le gustaba pelear, o sea, no hubo una buena comunicación, cosa que pasa con los papás, pero bueno, y eso lo lleva a cometer un error. Gohan, aunque ya haya tenido peleas anteriormente, no quería hacerlo, diciéndole a Cell que para él la pelea no tenía sentido. En el anime Gohan le dice a Cell que él no quiere pelear porque no le gustan las peleas, pero hay un detalle en el manga que le da un punto de fuerza a la lucha interna de Gohan, ya que le dice a Cell que no quiere pelear no solo por su falta de interés en la batalla, sino también por el hecho de que no le gusta matar en general. Eso solo nos demuestra una cosa: Gohan en realidad está luchando consigo mismo, porque aunque Cell torturaba a los guerreros Z y golpeaba a Gohan, no se podía enfurecer, estaba paralizado. No voy a hacer el chiste pendejo. Por un lado tenía que matar a Cell para salvar a sus amigos, pero por el otro no quería hacerlo, no quería tener que matar a Cell. Gohan ya no era ese niño impulsivo que se dejaba llevar por la rabia, había entrenado con Goku para calmar la ira que generaba el Super Saiyajin. Lo único que hacía Gohan en ese momento era llorar, pues en este punto de la historia si todos morían era prácticamente definitivo, quitando a Trunks de la lista, que era el único que sí podían revivirlo. El único que entendía a Gohan no era Goku, no era ni Piccolo, el único que lo entendía era un robot, el androide número 16, que efectivamente en toda la serie muy similar a Gohan en muchos aspectos, pero pues obviamente los que vieron Dragon Ball saben perfectamente cómo terminaron las cosas. Aquí es donde Gohan y Steven tienen la batalla que los cambiará y dará paso a un conflicto final de sus arcos en específico, con un Steven descubriendo su lado más salvaje y agresivo y un Gohan teniendo una lucha interna por defender su lado más noble. ¿No se dan cuenta que en cierto punto los dos están luchando
con algo que los ha acompañado desde que son niños. Steven tuvo su última lucha con Jasper y esta fue brutalmente humillada por él hasta el punto que le rompió, y ese acontecimiento lo lleva a un quiebre emocional, pues al revivirla y que esta prácticamente se incline a él, eso le añade un algo adicional a su infierno. Sin saber quién es, qué hacer o cómo debería sentirse, Steven está roto por dentro, pues además de su dilema existencial, ahora se le añadió la culpa de hacerle daño tanto a Diamante Blanco como a Jasper. Y aquí es donde llegamos a la parte final. Tenemos dos personajes que representan las dos caras de una misma moneda. Por el lado de Steven, que se dejó abrazar por la ira rompiendo a Jasper, este se convirtió en un monstruo para que al final este terminara por abrazar el amor que siempre lo caracterizó como personaje. Y por el lado de Gohan, aunque este abrazó su parte más noble, su verdadero yo, dándole la oportunidad al villano de turno para que cambiara, al final entendiera que... Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Estos personajes son muy similares, han atravesado momentos críticos de sus historias y han avanzado. Los dos tenían un pensamiento similar, solo que las circunstancias y el cómo se llevaron a cabo sus historias, eso es lo que los hace que sean diferentes. Aún así tienen pensamientos de culpa muy iguales. Gohan de niño siempre cargó con el peso de muertes y batallas en las que estuvo, además de cargar con la responsabilidad de cuidar el planeta, así como Rose le dejó la misma responsabilidad a Steven con ese mensaje, y con todo el mensaje que se le ha venido inculcando a él desde que prácticamente nació. Sé que son series completamente diferentes, pero es muy interesante que estos dos personajes, que casualmente son híbridos, cargan el peso de proteger el planeta, solo que uno lo hizo de una forma un poco más pacífica, entre comillas, y menos conflictiva, y el otro sí enfrenta un poco más las adversidades de frente, pero pues es evidente, es un shonen. Esto siendo un conflicto para Steven, y créanme, pues las gemas no cambian. ¿Se han puesto a pensar qué pasará el día en que Steven muera y ya no tengan a nadie a quien guiarlas? Porque aunque las gemas aparentan un cambio en su naturaleza, la verdad es que la gran mayoría no han cambiado del todo. Es más que todo porque las gemas son seres que nacen con su propio propósito, y es muy difícil que este cambie, ya que si miramos un poquito más de cerca, las gemas son seres que, pese a que ya no cumplen el propósito inicial de su existencia, en cierto modo lo hacen, solo que de maneras distintas. Y es más evidente con las gemas protagonistas, pues a pesar de que Rose ya no está, pareciera que estas ya han avanzado y la han dejado atrás. Muchas veces se nota que no lo han hecho del todo, en especial Perla, que sigue viendo a Rose en casi todo lado. Pues bueno, es su Perla, y su propósito como Perla es servir a su diamante. Miren, no estoy diciendo que Steven tenga que romper a todas las gemas para que el mundo cambie, pero al menos debió tomar ciertas decisiones más difíciles, como con las diamantes. Pero bueno, de todos modos, la serie ha cambiado su rumbo durante estos años, pues Rebeca siempre intentó contar una historia diferente, pero pues no la dejaron. Sé que muchos odian a Steven por ser una nenaza, como dirían los esenciales, pero no entienden que Steven no es un guerrero. Steven no luchó solo de tú a tú con un enemigo, solamente con Jasper, y fue la única vez que experimentó esa sensación. Me da rabia como muchas veces comparan a Steven con personajes que ni al caso, solo con el propósito de minimizarlo. Ojo ahí, como Ben Tennyson o hasta Finn el humano. O sea, es que le piden manzanas a un platanal. Sean serios, no joda. O sea, sí, que obviamente hubiera sido genial ver a un Steven que sí fuera un guerrero, que estuviera dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, pero eso no fue así. Rebeca no escribió a un guerrero, y eso es lo que la gente no entiende. Se nota que ella quería hacer una serie enteramente basada en el amor, y eso está bien. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. A mí me gusta Steven Universe, a mí me gusta hasta Miraculous, pero pues ni modo, ni ella ni yo tuvimos lo que queríamos al final. Aún así, acabo de comparar a Steven con Gohan, más que todo por demostrar que estos dos personajes son casi prácticamente iguales y distintos a la vez. Esto nos da un punto, y es que el potencial de Steven es enorme, siendo uno de los personajes más poderosos pero más desperdiciados de la animación. Sencillamente Steven es de lejos el más fuerte de su universo. Lo retuvieron todas las gemas a él, solo a él. Rompió a Jasper en menos de 5 minutos, cosa que ninguna de las gemas hizo en menos de 5 temporadas. Me hubiera encantado ver una pelea que realmente llevara a Steven al límite, una pelea con Diamante Blanco, por ejemplo, pero yo no hablo solo de las peleas en sí, sino de que se le pudo dar más complejidad a Steven, darle retos, formas de cumplir el último deseo de Rose y ese mensaje de amor tan bonito que hubo al comienzo de la serie. Pero eso es pedirle mucho a la industria y a la pobre Rebeca. Por eso digo que Steven pudo ser perfectamente el Gohan de su propia serie. Tenía todo para hacerlo, el poder, el contexto, tenía el espíritu para ser un guerrero. No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. ¿No es asombroso, Steven?
Este mundo está lleno de tantas posibilidades. Cada ser viviente tiene una experiencia completamente única. Protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Cuídalos, Steven. Te lo encargo. Vuélvete un guerrero de verdad. ¿Sabes quién más es un guerrero de verdad? Mi tío John. Es mecánico. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video y ojalá no me crucifiquen en Twitter. Porque bueno, tocar el fandom de Dragon Ball y Steven Universe a la vez es prácticamente una automorición. Y también espero que hayan entendido lo que les traté de decir. Y si no es así, pues en mi mente esto tiene sentido de alguna forma. Así que pues bueno, si quieren saber más acerca del canal, síganme en mis otras redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter. Suscríbanse, denle like, cuéntenme sobre sus días, cuéntenme sobre el canal. Invítenme un asado, hacemos trasteos. Eso sí, yo no voy a pagar el internet.